Mis amados hermanos, es una gran alegría poder saludarlos en esta ocasión. Muchas gracias por abrir este video. Bienvenidos a la lección número 6, Adorad al Creador, para el 10 de agosto del año 2019. Muchas gracias por orar por nosotros y por compartirnos sus peticiones de oración. Las estamos poniendo delante del Señor todos los días y sabemos que nuestro Padre Celestial nos responde de acuerdo a su divina y santa voluntad. Te invito, mi hermano y mi hermana, a suscribirte al canal En Defensa de la Fe, a darle me gusta a este video y a compartirlo con tus hermanos y con tus amigos. Así nos ayudas a llegar a más personas con el mensaje de la lección de la escuela sabática. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea glorificado y exaltado para siempre. Muchísimas gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por la orientación que nos das mediante ella. Gracias porque despiertas nuestro corazón para escuchar tu voz y poner en práctica tu santa voluntad. Dirígenos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado, 3 de agosto, para memorizar. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Isaías 58, 6 y 7. Hermanos y hermanas, hay dos formas de leer la Biblia. La primera con una mentalidad carnal, guiada por las pasiones humanas, y la segunda con una mentalidad espiritual, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Quienes leemos la Biblia con mentalidad carnal, llegamos a conclusiones bastante erradas, pero las consideramos concluyentes y definitivas para decir que Dios no se interesa por el sufrimiento de sus hijos. Pensamos que si Dios fuera tan bueno como dice la Biblia, no debería haber tanto dolor e injusticia en nuestro mundo. Pero quienes leemos la Biblia con una mentalidad espiritual, guiada por el Espíritu de Dios, encontramos evidencias claras acerca de su gran amor, siempre obrando, trabajando y dando lo mejor de Él para proteger, ayudar y bendecir a los que sufren y a los que padecen necesidad. La Santa Biblia nos muestra a Dios no solo reinando en su trono, sino también sufriendo con el quebrantado y humilde de corazón. Así como los padres terrenales sufren con el dolor de sus hijos, mucho más sufre nuestro Padre Celestial por nuestras tristezas y angustias. La lección nos decía, hasta una lectura rápida de los profetas del Antiguo Testamento nos alerta sobre sus preocupaciones por el maltrato a los pobres. Los profetas y el Dios en nombre de quien hablaban estaban indignados por lo que veían que hacían las naciones circundantes, pero también tenían un sentimiento especial de ira y dolor por los actos de iniquidad cometidos por el propio pueblo de Dios que había recibido tantas bendiciones divinas. Este pueblo debería haber actuado mejor, pero no siempre fue así, y los profetas tuvieron mucho que decir sobre esta situación. Fin de la cita. La verdadera adoración a Dios no solo incluye un culto devocional privado y público, realizado en un templo o cuarto de oración personal. Necesariamente también incluye actos de amor constante y desinteresado por aquellos hijos de Dios que les ha tocado vivir en situaciones de dificultad. Cada vez que alguien recibe ayuda, siempre tiende a ver a Dios detrás de esa ayuda, detrás de esa bendición. Y cada vez que nos negamos a ayudar a quien necesita ayuda, esa persona tiende a pensar que Dios se ha olvidado de ella. Notemos esto. Si cada uno de los que decimos creer en Dios nos propusiéramos ayudar a más personas y con mayor impacto, mayor esfuerzo, mayor sería el número de personas
que creen que Dios está obrando en su favor, y esto haría que fuera mayor el número de adoradores del verdadero Dios. Lo contrario también es cierto. A menor ayuda al necesitado por parte nuestra, menor es el número de adoradores sinceros, y mayor es la percepción de que Dios se ha olvidado de la humanidad doliente. Esto nos lleva a concluir que un gran porcentaje de la incredulidad actual se debe a que la mayoría de los hijos de Dios estamos siendo indiferentes a nuestra misión de adorar a Dios en el sentido pleno de lo que esto implica, es a saber, amar, obedecer, servir a Dios y a nuestro prójimo con un amor más grande que la miseria y la injusticia de la humanidad. El espíritu de profecía nos dice: pocos tienen una noción exacta de lo que abarca la palabra cristiano. Es ser semejante a Cristo, es hacer el bien en favor de los demás, es estar desprovisto de egoísmo y que nuestras vidas estén marcadas por actos de desinteresada generosidad. El Redentor deposita las almas en los brazos de los miembros de la Iglesia para que las cuiden abnegadamente y las preparen para el cielo, y para que de ese modo se conviertan en colaboradores suyos. Pero la Iglesia demasiado a menudo los arroja al campo de batalla del diablo. Algún miembro de Iglesia dice: no es mi deber, y se excusa con alguna trivialidad. Bueno, dice otro, tampoco es mi deber. Y por último, no es deber de nadie, y el alma queda abandonada para perecer. Es deber de todo cristiano dedicarse a esta empresa de abnegación y sacrificio. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 297. Excelente día para todos los hijos de Dios, orando los unos por los otros, para que el Señor manifieste su misericordia y su justicia en favor de su Iglesia, pero también en favor de aquellos que todavía no han sido alcanzados por el Evangelio, para que nosotros seamos las manos de Dios y su corazón para llevarles el mensaje del amor. Lección para el día domingo, 4 de agosto. Idolatría y opresión. El Señor le había dicho a Israel, Éxodo 20, 2 al 6, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ante esto el pueblo respondió: haremos todo lo que Jehová ha mandado, y así lo dice Éxodo 24, 3, 6 y 7. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Sin embargo, a la primera oportunidad que tuvo el pueblo, se dispuso a olvidarse del mandamiento de Dios y de la promesa hecha a su majestad. Éxodo 32, 6. Dice la palabra del Señor: y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. El Señor se puso muy triste por la rapidez con que su pueblo incumplió su mandamiento, y crearon para sí un ídolo al cual le ofrecieron su adoración. Dios les perdonó la vida por amor a su nombre y en respuesta a la oración intercesora de Moisés, pero les aseguró que ese pecado no quedaría impune.
Éxodo 32, versos 31 al 34 nos dice: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Lo cierto es que a través de toda la historia de Israel, vemos el flagelo de la idolatría bastante arraigado en ellos. Y este pecado no solo los hacía desobedientes a los mandamientos de Dios escritos en las tablas del testimonio, sino que también los convertía en personas indiferentes al dolor ajeno, puesto que al adorar ídolos que no eran más que demonios disfrazados de dioses, se volvían iguales a ellos. Solo cuando adoraban a Dios de la manera correcta, se elevaban en espiritualidad y en santidad, y esto los hacía reflejar el amor de Dios y ser generosos, ayudadores y serviciales con sus prójimos más necesitados. Salmo 115, 1 al 8 nos dice lo siguiente: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Fin de la cita. Cuando el pueblo de Israel adoraba a los dioses falsos, se volvía semejante a ellos, porque en definitiva nos llegamos a parecer a aquello que más contemplamos y a lo que le dedicamos nuestra obediencia. Los ídolos tenían ojos, pero no veían. Israel tenía ojos, pero no veía la voluntad de Dios. Tenían orejas, mas no oían la palabra de Dios. Tenían pies, pero no caminaban en el camino de la justicia. Tenían manos, pero no las usaban para ayudar a los necesitados. Eran semejantes a los dioses que adoraban. En conclusión, siempre que adoramos a Dios, esto se evidencia por la obediencia genuina y gozosa, y porque las necesidades de nuestros hermanos son suplidas por amor y en abundancia. Cuando somos idólatras, esto se hace evidente porque nos volvemos semejantes a los falsos dioses, egoístas, tiranos, desobedientes y pervertidos. El espíritu de profecía nos dice: hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad. Si se considera a sí mismo como el ideal más sublime, jamás llegará a cosa más exaltada. Solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente. El conflicto de los siglos, página 542 y 543. Lección para el día lunes 5 de agosto. Una razón para adorar. ¿Cuál es la razón por la que adoras a Dios? ¿Cuál es la razón por la que adoramos al Señor? ¿Sabías que hay personas que van a la iglesia porque temen que si dejan de ir, Dios los va a castigar? ¿Sabías que hay personas que dan su diezmo y ofrenda porque sienten que si no lo dan, Dios los va a maldecir? Aunque es cierto que si dejamos de ir a la iglesia perdemos una gran bendición,
y que si dejamos de diezmar y ofrendar, también perdemos una gran bendición, también es cierto que Dios no quiere que lo adoremos por miedo. Dios no quiere un servicio que es ofrecido por un corazón que no lo conoce, por un corazón que cree que Él es un Dios justiciero, cruel y vengativo. Ahora, no estoy diciendo que las personas que sirven a Dios por miedo ya están perdidas y que son las peores del mundo, pero sí estoy diciendo que deberíamos cambiar la razón por la que adoramos a Dios. No debemos adorarlo por miedo, no debemos adorarlo por interés, debemos adorarlo por puro y santo amor. Dios anhela que vayamos a la iglesia por amor, que demos los diezmos y las ofrendas abundantes por amor y gratitud, que lo adoremos por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que hará en nuestra vida y en el universo. La verdadera adoración debe nacer del amor. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, versos 17 al 22, Salmo 101, 1, Salmo 146, 5 al 10, e Isaías 5, 16 y Isaías 61, 11. Pregunta: ¿cuáles son las motivaciones para adorar y alabar a Dios en estos versículos? La palabra de Dios nos dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Salmo 101, 1. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Salmo 146, 5 al 10. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. La lección nos dice: esas razones para adorar no eran nuevas para el pueblo de Dios. Algunos de los momentos de adoración más entusiastas de los israelitas recién liberados se dieron en respuesta a la obvia intervención de Dios en su favor. Por ejemplo, después de salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo, Moisés y María dirigieron al pueblo con cánticos de alabanza a Dios por lo que acababan de ver y por haber sido rescatados. Ver Éxodo 15. Fin de la cita. La verdadera adoración no es una iniciativa del hombre. La verdadera adoración nace en Dios. Es Dios quien nos busca en primera instancia. Es Dios quien nos da la vida. Es el Señor quien nos ofrece un nuevo corazón que anhele adorarlo de verdad. Es Dios quien pone el querer como el hacer para glorificar su nombre. Dios es el autor de la verdadera adoración, y por eso solo los que aceptan su presencia y autoridad en sus vidas pueden adorarlo como Él espera y como Él requiere. A saber, en espíritu y en verdad, y por amor, en libertad. Adoramos a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque nos dio la vida, porque nos ha mostrado su gloria al morir por nosotros en la cruz, y resucitar para interceder y juzgar a cada uno según sean sus obras y según su sabiduría y eterna bondad. La lección nos dice:
Dios es justo y se preocupa por la justicia, y esa es una razón para adorarlo y alabarlo. En segundo lugar, la justicia de Dios se refleja en sus actos justos y rectos en favor de su pueblo y de todos los pobres y oprimidos. Su justicia nunca es meramente una descripción de su carácter. Más bien la Biblia retrata a un Dios que oye el clamor de los necesitados. Job 34:28. Y está activo y ansioso por corregir los errores que son tan obvios en nuestro mundo. Finalmente, esto se cumplirá plenamente en el juicio final de Dios y en el mundo renovado. Fin de la cita. El espíritu de profecía nos dice: nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso. Su servicio no debe mirarse como una cosa que entristece, como un ejercicio que desagrada. Debe ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan grande, obren como si Él fuera un amo duro y exigente. Él es nuestro mejor amigo, y cuando le adoramos, quiere estar con nosotros para bendecirnos y confortarnos, llenando nuestro corazón de alegría y amor. El Señor quiere que sus hijos hallen consuelo en servirle y más placer que fatiga en su obra. Él quiere que quienes vengan a adorarle se lleven pensamientos preciosos acerca de su amor y cuidado. El Camino a Cristo, página 103. Un feliz día para todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, rogando que el Señor nos convierta en verdaderos adoradores de su santo nombre y que podamos vivir su carácter, ayudando a los necesitados. Lección para el día martes 6 de agosto. Opresores religiosos. El título de la lección de hoy parece una contradicción. No debería existir un religioso opresor. Santiago nos dice que la verdadera religión o los verdaderos religiosos se ocupan de ayudar con amor a los pobres y oprimidos. Por eso pareciera imposible que existan religiosos que en vez de ayudar a los oprimidos se conviertan en opresores. Un opresor es aquella persona que oprime o domina a otros con autoridad excesiva e injusta. Un siervo de Dios es aquel que sirve al Señor y ayuda a la humanidad con sincera disposición y amor profundo. Esto último es lo que todo israelita debía ser y es lo que todo cristiano debería manifestar en su vida. Pero miremos cómo eran los hijos de Israel en los pasajes que nos comparte la lección de hoy. Amós describió al pueblo de su época como los que explotaban a los menesterosos y dejaban en la ruina a los pobres de la tierra. Amós 8:4. Él percibió cuánto deseaban acabar con sus rituales para poder volver a abrir el mercado y seguir con sus negocios deshonestos para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados a cambio de un par de zapatos. Amós 8:6. Vamos a leer Isaías capítulo 1, versos 10 al 17, Amós 5, 21 y 24, y Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8. ¿Qué les estaba diciendo el Señor a estos religiosos sobre sus rituales? Dice Isaías 1, 10 al 17, Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas.
Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras manos de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Amós 5:21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Amós 5:24. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Miqueas 6:6-8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fin de la cita. Hagámonos una pregunta. ¿Quién mandó a los israelitas a ofrecer ofrendas, holocaustos y rituales religiosos? Fue Dios. Ellos no lo inventaron. Sin embargo, podemos ver cómo el Señor manifiesta que aborrece cada ritual, cada ceremonia, cada ofrenda. Si ellos ofrecen todo esto con un corazón alejado de la verdad. Los holocaustos y las ofrendas simbolizaban a Cristo. El sábado le recordaba a Israel que Dios es el Creador y Redentor. Pero todo esto, ofrecido con manos sucias de sangre, bocas llenas de maldad y corazones egoístas, para Dios era vano y desagradable. El Señor quiere que guardemos el sábado, que demos ofrendas, que entreguemos los diezmos, que leamos la Biblia, que cantemos a su nombre, pero para que esto consiga el propósito adecuado, es decir, servir de medio para que estemos unidos a Él y podamos vivir en santidad, humildad y servicio fiel. Si somos expertos en la religión, pero incapaces o indiferentes a la hora de ayudar, bendecir y levantar a los necesitados, entonces todo lo que hacemos en el culto queda reducido a vana ofrenda, vil iniquidad y abominación a Jehová. Finalmente, en vez de ser siervos fieles, resultamos siendo opresores religiosos. La pregunta que surge es, ¿qué somos? ¿Siervos fieles del Señor u opresores religiosos? El espíritu de profecía nos dice, debemos trabajar como Cristo, atraer, edificar y no derribar. Es natural para algunos ser rígidos y dictatoriales y gobernar despóticamente la herencia de Dios. Y debido a la manifestación de estos atributos, almas preciosas se han perdido para la causa. Los hombres han manifestado esta característica desagradable porque no han estado vinculados con Dios. Testimonios para los ministros, página 223. La persecución que se está realizando entre miembros de iglesia es una cosa muy terrible. Es cierto que algunos han cometido errores y equivocaciones, pero es igualmente cierto que esos errores y equivocaciones están muy lejos de ser tan ofensivos a la vista de Dios como el espíritu duro y no perdonador de aquellos que los critican y censuran. Muchos de los que no vacilan en abrir juicio sobre otros están cometiendo errores que, aunque no se hacen manifiestos, llevan la mancha de una maldad mortífera que está corrompiendo su vida espiritual. Testimonios para los ministros, páginas 185 y 186. Excelente día para los siervos y siervas de Dios que en vez de oprimir al pobre, le dan amor, ayuda y servicio fiel. Lección para el día miércoles, 7 de agosto. Una forma de adorar. ¿Por qué Dios está tan interesado en que tú y yo
seamos ayudadores de los necesitados? Respuesta: porque los hijos de Dios tienen su imagen. Todo hijo de Dios manifiesta el carácter de Dios, y Dios ama ayudar al pobre, Dios ama amparar al huérfano, Dios ama consolar y levantar y ayudar a la viuda. Quien manifiesta otro carácter no es hijo de Dios, sino del diablo. Así lo dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En Juan capítulo 8, el Señor Jesús nos dice que los que son hijos de Dios hacen las obras de Dios, pero los que son hijos del diablo, las obras del diablo hacen. Dios se interesa profundamente en que seamos sus hijos y nos muestra claramente que cuando somos sus hijos, esto se evidencia en que hacemos sus obras. Y Dios es el que levanta a los caídos, da pan a los hambrientos y sustenta a las viudas y los huérfanos. Por lo tanto, sus hijos, al tener su carácter, harán lo mismo constantemente. Vamos a leer la primera parte del capítulo 58 de Isaías y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué falló en la relación entre Dios y su pueblo según se describe en esta primera parte del capítulo? Dice la palabra del Señor: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. La lección nos dice, como vimos anteriormente, esta crítica está dirigida a gente que es activamente religiosa. Al parecer busca sinceramente a Dios, pero por lo visto eso no está dando resultado. Por lo tanto, Dios dice que deberían tratar de cambiar la forma de adorar y probar una manera diferente de servir a Dios. Si Dios tuviese que elegir la forma de adorar, sería desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Isaías 58:6. También alimentar a los hambrientos, cobijar a los sin techo y ayudar a los necesitados. Fin de la cita. El Comentario Bíblico Adventista tomo 4, página 344, nos dice, el verdadero propósito de la religión es liberar a los hombres de su carga de pecado, eliminar la intolerancia y la opresión,
y promover la justicia, la libertad y la paz. Fin de la cita. La verdad es que Dios quiere que aprendamos que la adoración verdadera es una vida totalmente rendida a su voluntad. Es decir, debemos adorar a Dios con todo lo que hacemos. Cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando hablamos, todo lo que hacemos debe ser adoración. Y para que esto sea así, Cristo debe vivir en nosotros. Y cuando Cristo vive en nosotros, ya no manda nuestro orgullo, ya no manda nuestra pereza, ya no nos domina nuestro egoísmo e indiferencia. Ahora quien guía cada paso, quien toma cada decisión es el Señor. El Señor Jesucristo siempre nos guiará a compartir amor y bendición con todo aquel que necesite nuestra ayuda. La lección nos dice, curiosamente, este capítulo también conecta esta clase de adoración con una renovación de la observancia del sábado, llena de delicia. Ya hemos considerado en otra lección la estrecha relación entre el sábado y el servicio, pero estos versículos incluyen ambas actividades en el llamado a que el pueblo revitalice su adoración y descubra la bendición de Dios. Al reflexionar en estos versículos, Elena de White comentó, sobre quienes guardan el sábado del Señor, descansa la responsabilidad de hacer una obra de misericordia y benevolencia. Ministerio de la Bondad, página 125. El espíritu de profecía nos dice, levantémonos y pongámonos a trabajar, procurando bendecir al necesitado y confortar al angustiado. Cuanto más participemos del Espíritu de Cristo, tanto más veremos qué podemos hacer por nuestros semejantes. Estaremos llenos de amor por las almas que perecen y encontraremos nuestra delicia en las pisadas de la majestad del cielo. Nuestra elevada vocación, página 182. Deseo para todos ustedes un día precioso en el que la gloria de Dios se manifieste y brille en sus vidas. Amén. Lección para el día jueves, 8 de agosto. Misericordia y fidelidad. La lección nos dice, cuando Jesús fue confrontado por algunos de los líderes religiosos de su época, que lo criticaban por comer con pecadores, citó al profeta Oseas y les dijo que volvieran a sus libros y que aprendieran lo que realmente quiso decir con misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 9:13, citando a Oseas 6:6. Como veremos, Jesús llevó una vida de asistencia y servicio. Sus interacciones con los demás, sus milagros sanadores y muchas de sus parábolas demostraron que esa forma de vivir era la mejor manera de expresar verdadera devoción a Dios. Los dirigentes religiosos fueron sus mayores críticos, pero también fueron el blanco de sus críticas más duras. Al igual que los religiosos de los días de Isaías, creían que tenían asegurada su relación especial con Dios a causa de sus prácticas religiosas, mientras que al mismo tiempo explotaban a los pobres e ignoraban a los necesitados. Su adoración desentonaba con sus hechos, y Jesús no tuvo reparos al condenar esa hipocresía. Vamos a leer Marcos 12, 38 al 40. El comentario de Jesús de que devoran las casas de las viudas ¿parece fuera de lugar en esta lista o es el aspecto que Jesús está tratando de señalar? ¿Por qué estos recibirán mayor condenación? Dice la palabra del Señor, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Quizá el sermón más aterrador de Jesús, especialmente para los religiosos, es el que se encuentra en Mateo 23. Jesús no solo puntualizó que la religión de ellos no ayudaba a los menos privilegiados en la vida, sino también que consideraba que esa religión les aumentaba las cargas. Por sus actos, o a veces por su falta de acción y preocupación, Jesús dijo, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Mateo 23, 1 al 14 nos dice,
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Haciéndose eco de los profetas de los siglos anteriores, Jesús también abordó directamente la brecha entre sus prácticas religiosas solemnes y las injusticias que toleraban y de las que se aprovechaban. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. El Señor Jesús se apresuró a agregar que las prácticas y observancias religiosas en sí no son malas, pero no deben reemplazar el trato justo a los demás. ¿Cómo podemos evitar la trampa de pensar que nos alcanza contener y conocer la verdad? El espíritu de profecía nos dice: una religión fría y legalista nunca puede conducir las almas a Cristo, pues es una religión sin amor y sin Cristo. Cuando el ayuno y la oración se practican con un espíritu de justicia propia, esto resulta algo abominable para Dios. La única gran ofrenda que ha sido hecha es amplia para todos los que crean. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. El que bebe del agua de la fuente de la vida estará lleno con el vino nuevo del reino. La fe en Cristo será el medio por el cual el espíritu y los motivos correctos moverán al creyente, y toda bondad e inclinación celestial procederán de aquel que contempla a Jesús, el autor y consumador de su fe. Confiad en Dios, no en los hombres. Dios es vuestro Padre celestial, que está dispuesto a sobrellevar pacientemente vuestras debilidades y a perdonarlas y curarlas. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mensajes Selectos, tomo 1, página 454. Lección para el día viernes 9 de agosto, para estudiar y meditar. Se nos sugiere leer en el libro Ministerio de la Bondad el capítulo llamado Isaías 58, un precepto divino, páginas 33 hasta la 38, y en el Deseado de todas las gentes, el capítulo llamado Ayes sobre los fariseos, página 562 hasta la 573. El espíritu de profecía nos dice: al insistir en el valor de la piedad práctica, el profeta estaba solamente repitiendo el consejo dado a Israel siglos antes. De siglo en siglo, estos consejos fueron repetidos por los siervos de Jehová, a los que estaban en peligro de caer en hábitos de formalismo y de olvidarse de practicar la misericordia. Profetas y Reyes, página 241. Dice la hermana de Huay: he sido instruida para llamar la atención de nuestro pueblo a Isaías 58. Lean este capítulo cuidadosamente y comprendan la clase de obra que llevará vida a las iglesias. La obra del Evangelio debe ser llevada por medio de nuestra liberalidad, tanto como por nuestras labores.
Cuando encuentren almas dolientes que necesitan ayuda, dénsela. Cuando encuentren a quienes están hambrientos, aliméntenlos. Al hacer esto, estarán trabajando así como trabajó Cristo. La santa obra del Maestro fue un trabajo de misericordia. Anímese a nuestro pueblo en todas partes a participar de ella. Ministerio de la Bondad, página 33. Resumen de la lección. Tanto para los profetas como para el Señor Jesús, la verdadera adoración está íntimamente relacionada con la obediencia, con un santo estilo de vivir y con un altruismo constante en favor de los más necesitados. Cuando adoramos a Dios tal como Él lo ha revelado en su palabra, esto se verá en la forma como vivimos y como tratamos a otros. Cuando nuestra adoración es falsa y ha sido entregada a los ídolos, se manifestará en nuestro carácter egoísta, irritable y centrado en nuestro interés propio. Cristo Jesús es el mejor ejemplo práctico de adoración verdadera, y en su vida siempre evidenció una perfecta unidad con el Padre Celestial y un marcado interés por el bienestar de los pobres, de los marginados y de los desamparados. Vamos a orar, mis hermanos. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias por traernos tu palabra. Gracias por permitirnos estudiarla con un corazón abierto, con una mente dispuesta y con voluntad santificada para poner en práctica tu consejo, tu amonestación y tu llamado. Enséñanos, oh Padre Celestial, a vivir la verdadera adoración, a exaltar tu nombre, a ponerte en primer lugar y a deleitarnos buscando suplir las necesidades de nuestro prójimo. Una vez más en tus manos ponemos las peticiones de nuestros hermanos y hermanas que creen en ti, que creen en la oración, que creen en tus promesas, que están seguros que los que esperan en ti no serán chasqueados, serán bienaventurados y bendecidos en abundancia. Gracias por responder a cada oración de acuerdo a tu gran amor y también de acuerdo a cada necesidad. En tus manos dejamos nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis hermanos, y que nuestro Señor Jesucristo venga pronto.